Bueno, entonces, si quiere comenzamos entonces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Y bueno, hoy continuando con esta temporada del espacio, pues hoy nos acompaña Eduardo Rubio. Así que, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy bien, David, mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. No, bienvenido al podcast y muchas gracias por aceptarla. Y si quiere, solo para mencionar brevemente de su trayectoria académica, pues él es físico de la USAC, tiene una maestría en la UNAM y un doctorado en Holanda y tiene un postdoc en el Instituto Nacional igual de México. De astronomía. Entonces, bueno, a mí me gustaría iniciar con algo muy interesante que vi que fue lo de, y de hecho cuando yo estaba en el colegio vi eso y me hubiera encantado estudiar en un lugar así, que fue como en un barco escuela. Entonces, cuéntanos como un poco cómo era esa dinámica y cómo, cuál era su rol ahí, cómo era dar clases, por ejemplo. Bueno, lo del barco escuela surgió porque cuando estaba haciendo el doctorado en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam. Ámsterdam es un puerto al que llegan muchos barcos, ahí recalan muchos buques de diferentes nacionalidades. Y en una ocasión hubo la oportunidad de ver un buque escuela, un buque de velas de hace 100 años, que atracó en el puerto, en el muelle, y era posible irlo a visitar. Y entonces a mí me llamó la atención el buque bastante antiguo, con velas. Entonces, hablando con la gente del barco, resultó que es un buque escuela que forma marinos. Y entonces, averiguando cómo podía uno dar una vuelta en ese barco, encontré que aceptaban, a veces aceptan alguien que llegue a enseñarles alguna actividad. Y entonces, y que pues hacen un concurso cada año, uno manda una propuesta de algún curso, de alguna actividad para hacer a bordo, y dependiendo de tu experiencia, te seleccionan para un viaje de prueba o para un viaje ya en serio. Y entonces, siguiendo ese camino, se me ocurrió que yo siempre había querido ver cómo era eso de navegar con las estrellas. Entonces empecé a aprender cómo se navegaba con las estrellas y cómo se usa un sextante, un cronómetro y tablas de navegación, tablas Ah, astronómicas. Y entonces les hice, ya que sabía cómo hacerlo y aprendí, eh, les propuse unas sesiones de navegación celeste y de astronomía observacional. Y entonces así fue como logré participar con ellos y pues aprender muchas cosas nuevas, vivir en esa experiencia de cruzar el océano y estar en diversos sitios remotos, ¿no? Sobre y, todo el barco principalmente se mueve en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, y entonces con ellos pues he hecho varios viajes y así pues es como salió también la posibilidad de hacer un trabajo diferente al que había estado acostumbrado a hacer antes, que era académico, ¿no? Docente o académico. Sí. y pongámosle, entiendo que el barco es, o sea, es literalmente como hiciste un barco de 100 años que no, se maneja solo por velas, o sea, no tiene como Tiene un motor, obviamente, es un barco de velas, pero por regulaciones modernas, sí, nadie navega un barco de velas en alta mar sin un motor. por cualquier cosa, dice usted. Sí, y también para la electricidad, pues hasta ahora se están implementando algunos molinillos de viento que producen electricidad, pero este es un barco que tiene, lleva 70 personas máximas, y entonces sí necesitas una planta eléctrica para poder producir electricidad. Entonces sí, pero sobre todo lo que es eh, navegar con estrellas no siempre se puede, está nublado, entonces usas generalmente GPS, tienes que bajar cartas del viento, pronósticos del clima, necesitas radios, y obviamente todo el equipo de cocina y todo esto requiere también electricidad, entonces usas una planta. Sí. Y cómo es, por ejemplo, ver el cielo así? Bueno, me imagino que estando en medio del mar es como no hay ninguna interferencia lumínica, como por ejemplo aquí en la ciudad de Guatemala, que yo Sí, sí, crecí todo el es tiempo muy acá. diferente, es muy diferente. Tristemente, ya ni siquiera la ciudad de Guatemala, muchos sitios yo solía mucho acampar en Guatemala, en los volcanes, y ahí podés gozar de vistas muy lindas, pero sin embargo, en los últimos años es muy difícil porque las Ujú. ciudades han crecido tanto que producen contaminación, que inclusive en sitios como las cimas de muchos de los volcanes más altos se ven afectadas por esa contaminación. Entonces, en el mar tú ves, uno mira el cielo más oscuro que uno se puede imaginar. Las noches sin luna, por ejemplo, cuando hay luna nueva, son especialmente oscuras y ves cosas increíblemente hermosas, como por ejemplo
el reflejo de las estrellas en el mar, si el mar está tranquilo. Ah, Se puede ver cuando las estrellas brillantes están bajas sobre el horizonte. Si estás viendo en el ángulo correcto, uno puede ver el reflejo de las estrellas en la superficie del mar. Puedes ver la Vía Láctea reflejada en la superficie del mar. Puedes ver cosas como que planetas brillantes como Venus o Saturno, o Júpiter, perdón, Venus o Júpiter, son tan brillantes que a veces pueden producir sombra, algo que uno no se puede imaginar en la ciudad y que es imposible de ver en un lugar con la más mínima contaminación lumínica. Entonces sí, es muy especial, es realmente especial la oportunidad que ofrece para ver el cielo. Obviamente no puedes verlo con un telescopio porque los barcos se mueven, están flotando, ah. entonces están a merced del viento y de las olas, pero sí, a simple vista o con binoculares es muy hermoso poder disfrutar de ese paisaje. Por ejemplo, cabal, usted mencionó y leí de que le gustaba bastante escalar volcanes y todo, y a partir de esto, pero ¿cuál diría usted que ha sido como la experiencia donde ha visto como el cielo así más hermoso o así más impactante, por decirlo así? Bueno, en estos sitios hay noches especiales, por ejemplo, cielos hermosos, a pesar de la contaminación de la ciudad de Guatemala, una noche dormir en un lugar que le llaman El Plato, que es la cima del volcán de Acatenango, Ajá. eh, y salir de la carpa en una noche sin luna es algo espectacular. A pesar de la contaminación lumínica, eso es algo que no tiene comparación. Debido a que estás alto, Ajá. estás a casi 4.000 metros y el cielo a esa altura es muy transparente, tiene poca contaminación de gases, de vapor de agua, por ejemplo. Entonces es un cielo muy transparente y muy hermoso. Y eso es algo inolvidable, ¿no? Que estás en una como plataforma sobre todos los otros volcanes y ves la ciudad, es algo muy lindo, inolvidable. También, obviamente, el cielo que se mira en alta mar es verdaderamente oscuro, inolvidable, hermoso. Entonces, esos tal vez son los cielos más hermosos. Y bueno, también por mi trabajo he tenido la oportunidad de estar en varios observatorios. Ajá. Estuve en el Observatorio Nacional de la UNAM en México, que está en Baja California. Ahí es también un cielo oscuro, un poco contaminado ya por las ciudades grandes, San Diego y otras ciudades grandes que quedan cerca. Está cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero es un cielo increíble, oscuro, muy impresionante. En La Palma, por ejemplo, en las Islas Canarias, también ahí he tenido la suerte de estar en observatorios y es también un lugar muy oscuro, porque estás bastante lejos de las islas principales de las Islas Canarias. Y, por ejemplo, en ese sitio tienen una política de que si van a hacer observaciones muy delicadas, eh, le piden al pueblo que apague las luces, que use Ala. restricción de luces para que haya menos contaminación todavía. Sí. Y el pueblo sí lo hace, o sea, sí, sí me hace como, está Sí, bueno. sí, sí, es parte de la cultura de la gente de ese lugar. Dependen mucho de la astronomía de ese lugar en particular, eh, porque pues llegan astrónomos de todo el mundo a observar. Sí. Wow. Y si quiere como iniciando un poco como con su historia, o sea, por ejemplo, vi que, o sea, de chiquito pues se había inspirado por ejemplo, cuando en bachillerato estuvo en un club de astronomía, por ejemplo, o por la nave Ujú. espacial Voyager, pero por ejemplo, ya cuando estaba estudiando, vi que se fue a un congreso en Nicaragua. Sí, Entonces, esa fue mi primera experiencia en un congreso de astronomía internacional, que ese era parte de una actividad que organizaba personas de Centroamérica. eh, Se llamaba el CURCA, que era el Congreso Centroamericano de Astronomía y Astrofísica. O sea, de hecho, es Congreso Centroamericano y del Caribe de Astronomía y Astrofísica, porque invitaban gente del Caribe también, de República Dominicana y de otros países. Y era un curso que se organizaba en algún país de Centroamérica para promover la astronomía. Y entonces ese curso en Nicaragua fue bastante bonito porque permitió conocer otras personas, otros astrónomos profesionales. O sea, me permitió ver que había gente que había dedicado su vida a esto y, pues es muy alentador encontrar gente que ha recorrido ya un camino en esa dirección. Y entonces eso fue muy motivante para ver que habían muchas posibilidades adelante, pues. pero, ¿y cómo fue? O sea, porque me imagino que por ser en Centroamérica, a pesar de eso, pues estaban, o sea, había que atravesarse varios países y pues me Bueno, yo no imagino, tenía ajá, en ese tiempo mis recursos no eran muy limitados.
Entonces, estos cursos los apoyaba una organización que se llama la International Astronomical Union, que es la Unión de Astronomía Internacional, y ellos daban unos fondos pequeños como para apoyar un pasaje y una estancia de un hotel de mediana categoría, de 2, 3 estrellas, era un estudiante. Entonces yo logré conseguir una beca para ese congreso y me acuerdo que me fui en bus. Entonces, de hecho, fue el primer viaje solo que hice fuera de Guatemala en 1999, Ah, 98 creo que fue. Y había una compañía, no sé si exista todavía, se llama Ticabús. yo creo Entonces que era un sí, bus todavía que se existe. iba de Tapachula hasta Panamá. Entonces yo tomé el bus en Ciudad de Guatemala, ahí en la zona 9. Me acuerdo que me fue a dejar mi mamá y pues el bus te lleva a El Salvador. Dormís en El Salvador y después pues salí al mediodía de Guatemala, llegas en la tarde a El Salvador. Esa noche me quedé en El Salvador y luego al día siguiente era un viaje desde El Salvador hasta Managua y tenés que atravesarte un trozo de Honduras, una Ujú. frontera que se llama Guasauli, un lugar con un calor infernal, pero yo iba emocionado, muy, muy alegre de ver, conocer nuevas, otras perspectivas, pues. Pero iba Y solo, no iba nadie más de la escuela, por decirlo así. lamentablemente no había muchos otros participantes, porque pues eso era complicado enterarte, acuérdate, en los noventas, finales de los noventas, no había la facilidad que hay ahora de escribir un correo electrónico, de tener una página de Ujú. internet. Esto era por oírlo de gente que ir a preguntar en la universidad, etcétera, ¿verdad? Y que fueron 3 días en llegar y... No, tres, Son no. 2 días y Ajá. entonces el curso duraba una semana. Ala. Me acuerdo que me quedé en unas hostales que tenía la Universidad Nacional de Nicaragua, la UNAG, y luego, UNAN, perdón, UNAN, y luego, sí, oír los cursos, habían muchos profesores, varios profesores de México. Había un curso de astronomía de galaxias, un curso de evolución estelar, un curso de astrofotografía con cámaras SD, y bueno, programas de becas. Llegó un alemán también a hablar, me acuerdo de una persona de Alemania, un astrofísico alemán, llegó a dar una charla sobre el Sol, era un experto solar. Y todo era fascinante, era una época que sorprendía oír esas charlas, varias eran en inglés, y afortunadamente ya mi inglés estaba un poco pulido para ese tiempo, entonces pude disfrutar esas presentaciones, ¿no? El inglés es algo que recomiendo siempre aprender, nos guste o no, el idioma de la ciencia ahora es el inglés, y entonces a quienes nos miran por acá, les sugiero, si quieren hacer ciencia, un buen paso es pulir su inglés, saber escribir bien inglés, saber hablarlo y pues poder escucharlo, ¿no? Eso es importante. Leer en inglés también es importante, porque casi toda la literatura y las grandes conferencias se hacen en inglés. Sí. Y después, por ejemplo, también tuvo otra estancia que fue en Princeton, donde estuvo, por ejemplo, que usted mencionó que estuvo Esto ya fue Einstein. años después, Ajá. eso fue muchos años después. Sí Pero ¿cuál tuve es la la suerte. historia de esta estancia, por ejemplo? Esa historia es la UNAM. Bueno, yo solo para hacer la historia un coherente, digamos, yo cuando fui a Nicaragua estaba empezando la licenciatura en física. Yo estudié licenciatura en física aplicada en la Universidad de San Carlos. En ese tiempo era la Facultad de Ingeniería de la universidad. Y luego, gracias a personas que conocí de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, en el curso este en Nicaragua, me enteré que existía un programa de maestría en astronomía en México. Y entonces así fue como al terminar mi licenciatura me fui a estudiar una maestría a Ciudad de México, al Instituto de Astronomía de la UNAM, en la sede de Ciudad Universitaria, en México, Distrito Federal. Entonces ahí para graduarte de la maestría hay dos opciones. Una es hacer un examen general y la otra opción es escribir una tesis de maestría. Entonces yo estaba muy emocionado aprendiendo a usar unos programas de computadora, hacer simulaciones
con computadora. Y entonces decidí hacer la tesis y publicamos 2 artículos a raíz de esa tesis en unas revistas internacionales. Y por esas publicaciones, mi supervisor, él tenía un buen conocido en Princeton en ese tiempo, un mexicano que estaba haciendo un postdoc en Princeton, quien estaba promoviendo una beca, un pequeño premio para alguien que hiciera un buen trabajo en Ciudad Universitaria, en México. Y entonces el premio era ir a estar un semestre, un verano de investigación bajo su tutoría. Y esto fue en Princeton, en el Instituto de Investigaciones Avanzadas de Princeton, que es un instituto anexo a la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, que es, el instituto es famoso porque su primer director fue Julius Robert Oppenheimer, que fue el director del proyecto Manhattan al final de la Segunda Guerra Mundial. Y entre los personajes que han estado ahí fue Albert Einstein. Fue donde Einstein terminó sus días. Él era investigador de ese instituto. Y pues es impresionante el lugar. Uno tiene la oportunidad de ver gente de primer nivel en su ambiente natural. Y pues ahí tuve la suerte de trabajar en una pequeña investigación sobre destellos de rayos gamma bajo la tutoría de este profesor. Y, por Y ejemplo, esa es la historia. ¿qué tan diferente era hacer como ciencia ahí, a hacer ciencia en México, o incluso hacer ciencia aquí en Guatemala, por ejemplo? Bueno, hay una diferencia muy grande, lamentablemente, en cuanto al apoyo de institucional a los científicos entre Guatemala y México, y obviamente entre México y Estados Unidos. Entonces, entre Guatemala y México la diferencia es abismal, es verdaderamente Mm. abismal. Y yo pienso que un científico mexicano tiene muy poco que envidiarle a un científico estadounidense. En México, al menos la UNAM, es una de las instituciones que produce uno de los mayores porcentajes de ciencia de Latinoamérica. Y tienen en sus filas gente que ha ganado el premio Nobel y gente que hace investigación de primera línea. México, desde muy temprano, desde los años 40, encontró que una manera de salir de su desarrollo era apoyar la investigación científica, y México ha creado instituciones muy sólidas y con mucho respaldo financiero y material humano en todas las áreas del conocimiento humano. Te hablo que la UNAM, por ejemplo, tiene 2 barcos oceanográficos, Ah, el Sierra y el Puma, que son, por darte un ejemplo, 2 barcos que operan, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, dedicados a la oceanografía y son parte de la UNAM. La UNAM tiene un observatorio que cuesta varios millones de dólares mantener, con telescopios gigantes, el más pequeño es de 1,5 metros, y bueno, 84 centímetros, uno de 1,5 metros, tienen un telescopio de 2,5 metros, y están planeando construir telescopios más grandes con colaboraciones internacionales. Entonces, México tiene mucho, mucho apoyo por parte de su gente, digamos, del gobierno y de la universidad. Entonces, es muy grande la diferencia que hay en cuanto a Guatemala y México. Y obviamente Estados Unidos, pues Estados Unidos es un líder en cuanto a la investigación y a los avances científicos. Y Estados Unidos, pues todos sabemos, tiene su programa espacial, han puesto en órbita el Hubble Space Telescope, y también entre sus telescopios están entre los telescopios más grandes del mundo, y han hecho muchísimas cosas. Entonces sí, es todavía un nivel más alto de apoyo en cuanto a la ciencia y la investigación, ¿no? y Entonces estar en Princeton ajá. era una experiencia increíble, ¿no? No tenés que preocuparte más que de hacer tu trabajo. Sí, y pongámosle, ya que estamos tocando el tema, si quiere de una vez, por ejemplo, creo que desde el año pasado la conferencia usted mencionó como la necesidad de invertir en ciencias básicas para pasar porque es necesario, obviamente, ciencia básica para ciencia aplicada y ciencia aplicada a tecnología. Pero, ¿cómo recalca esa necesidad aquí en Guate? O sea, ¿cómo le explicarías a alguien que tiene el poder de invertir o la autoridad de, pues, de escribir y decir que se invierta en ciencias básicas? ¿Cómo le explicaría la necesidad urgente de Guate? Bueno, el problema, a ver, una de las cosas que obtenés al tener científicos propios es que podés resolver los problemas propios de un país. Y entonces no tenés que estar esperando
a importar científicos o importar tecnología para producir respuestas a problemas únicos de un país. Entonces, esa es una de las cosas, de las libertades más grandes que te da tener tus científicos. Entonces, un caso lo vemos ahora con las vacunas. Varios países que desarrollaron sus vacunas, no es raro que sean los primeros en que tengan a sus poblaciones vacunadas, porque justamente ellos pagaron desde antes a los científicos para que tuvieran la tecnología y tuvieran los recursos para producir una vacuna contra una enfermedad específica. En Guatemala, pues lo vemos ahora, ahora que estamos hablando, el país sigue a merced de donaciones y a merced de programas internacionales y de las decisiones un poco a última hora que toma el gobierno en cuanto a las vacunas. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo es de importante tener tus propios científicos. Vemos problemas más profundos como un problema grande que existe ahora es el problema del cambio climático, por ejemplo, que no afecta solo a Guatemala, sino que es un problema global, pero que se manifiesta dependiendo de las propiedades locales de cada país. Entonces, en el caso de Guatemala, tenemos un área en Guatemala que es el famoso corredor seco, donde debido a que existe tan poco apoyo a los científicos, estos no pueden proponer soluciones que mejoren la situación en el corredor seco o con los incendios o con las tormentas tan extremas que se están dando. Y entonces, eso es para mí el mensaje principal, es que a largo plazo, la mejor inversión a largo plazo que un país puede hacer, un país como Guatemala, es invertir en científicos, porque estos científicos van a ser los únicos que van a poder encontrar soluciones a problemas únicos del país. Otra cosa, si pudiera decirle a alguien que me escuche, que tenga cierto poder político, sí, un problema muy grande también es que necesitamos poner a la gente adecuada en los puestos adecuados. Por ejemplo, en lugares donde se requiera profesionales con experiencia, pues dar esos puestos a gente con experiencia probada y no a gente que llega a improvisar en los puestos, ¿verdad? No quiero referirme a ninguna institución específica, pero sabemos todos que existen muchas instituciones donde se requiere tener gente con experiencia probada, la cual va a ser capaz de resolver problemas únicos y de enfrentar problemas que salgan y de resolver esos problemas profesionalmente, sin improvisaciones. Y entonces, eso es una de las cosas fundamentales que necesitamos cambiar. Tristemente, el no poner la gente más idónea, con la responsabilidad, con la experiencia profesional y la educación profesional adecuada, eh, pues cae en alguna forma de corrupción, ¿no? Y ese es un gran problema que tenemos que vencer en Guatemala. Poner gente honesta, gente que quiera realmente ejercer el cargo, no porque quiere quedar bien con el ministro o el jefe de gobierno en turno o con una institución en turno, sino que realmente alguien que sea capaz de resolver los problemas específicos de cada institución, ¿verdad? Y Y cómo ese es un ve, problema gigantesco. y cómo ve, o sea, todo suena como muy bien, pero cómo ve que esto llegue a ser como realidad. ¿Cómo? Pues únicamente con que nosotros todos los ciudadanos guatemaltecos luchemos eh, por por educar, por empezar a nuestra población. Es muy fácil manipular una población sin educación, por exigir una mejor calidad de educación para todos y por luchar como podamos desde cada uno, desde nuestra trinchera, mejorar y ver cómo podemos cambiar, por ejemplo, educar a la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que el gran reto en los próximos años, si queremos cambiar la corrupción y algunas formas tradicionales de operar de los políticos, es por medio de educación y por medio y mostrar que si es posible con ejemplos propios del país o con ejemplos de otros países, que si ponemos a la gente adecuada en los puestos adecuados,
somos capaces de resolver problemas. Sí, educación, estimado David. Y Esa bueno, y es si la quiere, principal respuesta. regresando un poco a lo que hablábamos antes de que estaba en UNAM, pues después se fue a hacer su doctorado y ahí Y perdón, empezó. solo Sí, voy a hacer hincapié en la educación, porque la educación, discúlpame que hablo tanto, pero es una no, dele, oportunidad dele. para poder hablar. La educación, yo la veo como una oportunidad, como la educación es como darle las herramientas a un ciudadano joven para que se dé cuenta de las oportunidades que existen y para que se dé cuenta del potencial que puede alcanzar un ciudadano. Y creo que lamentablemente, mientras no exista educación para todos, igual nuestros ciudadanos no van a ser capaces de darse cuenta del potencial que tienen o de las posibilidades que tienen. Yo me pongo a pensar siempre qué pensará un niño del campo cuando mira un helicóptero o un avión, por ejemplo, y cómo darle una oportunidad a ese niño. De repente él quiere ser piloto o quiere aprender a diseñar un avión o entender por qué vuela un avión o volar en un avión y cómo hacer que esa posibilidad exista. Y la única manera, la única herramienta que tenemos para hacer eso es la educación. Bueno, pero y si quiere tomar el tema de educación, pero es que si, pongámosle, es como, pues es simple decir como hay que invertir en educación, pero por ejemplo, como usted dice, el ejemplo del niño, pues es complicado porque no solo es como decirle, bueno, vamos a ponerle una escuela a la par de la casa del niño y maestros capacitados y todo, sino que al invertir en educación, pues hay que invertir como coherentemente porque no solo se puede construir la escuela y poner profesores, sino que hay que asegurar que el niño llegue y que el niño tenga, pues, para empezar, que esté nutrido, para que pueda aprender Pues decentemente y pueda tienen desarrollarse. Es como todo un enfoque demasiado que integral tenga en la vida de salud alguien. y que tenga salud Ajá, también, porque tú puedes tener la escuela, uno puede tener la escuela, puedes tener el niño, pero si el niño no tiene salud, por ejemplo, o como decías, si no está bien nutrido, posiblemente va a estar viendo el avión y va a estar pensando en qué va a comer más tarde, ¿no? Porque tiene ajá. hambre. Entonces, sí, es más profundo el problema. Eh, Educación es un primer paso. Otros pasos importantes en la misma dirección, que son igual de importantes, es garantizar seguridad, garantizar salud, acceso a la salud y romper un poco esa desigualdad que existe, ¿no? Que parte el alma cuando uno viaja en el interior del país, donde ves personas que son capaces de movilizarse en un helicóptero y al mismo tiempo ves personas que son capaces que no son capaces de caminar, más que caminar, por ejemplo, porque no tienen, ni siquiera llega bus o algún tipo de transporte público a donde se encuentran. Entonces, esa es otra cosa y eso requiere una revisión más profunda de nuestra sociedad. eh, Quizás, sí, una revisión eh, cómo funcionan los impuestos y cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Y eso va un poco más profundo. Y eso obviamente no es un cambio que se puede dar en un año o 2 años, pero si los gobiernos en turno se enfocaran por reducir menos esa diferencia tan grande que existe y por traer más oportunidades y de educación, de salud, de seguridad para todos, yo creo que al poco tiempo, en unos cuantos gobiernos, quizás las cosas se pueden mejorar, siempre y cuando hay un compromiso, pero desgraciadamente, eh, tristemente, de lo que uno ve en las noticias y de lo que uno se entera, sí, las agendas políticas son otras, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo que hay que cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sería la pregunta, ¿no? O sea, Sí, educando, empoderando a la gente, escuchando a la gente, aprender tristemente hay elites que quieren seguir estando como están y se olvidan de que podemos, todos pueden vivir un poco bien si todos comparten un poco más, digamos. Y pero ¿y cree que eso es real? O sea, creo que al final, o sea, es fácil decirlo como, no, o pues sea, yo creo que que es todos real porque comparten creo y... que es real porque yo lo he visto en otros lugares. Y por ejemplo, yo he tenido la suerte, y no porque tenga dinero, sencillamente tuve la suerte de que mis padres me dieron educación. Yo vengo de una familia de clase media. Mi madre era maestra de escuela de educación pública y mi papá también. Eran maestros
instituciones públicas de Guatemala. Mi papá era profesor de mecánica en la escuela de agronomía de Bárcenas y mi mamá era maestra de educación pública de primaria, en la zona 7, en la colonia Betania. Y ellos lucharon muchísimo porque mi hermano y yo tuviéramos acceso a una educación decente. Y eso a mí me abrió las puertas. Y me di cuenta que con educación y trabajo duro uno puede, y disciplina, y uno puede llegar bastante lejos. Y así fue como pude entrar a la universidad y ir con becas a conocer otros países y a estudiar. A México fui con una beca, a Holanda también estuve con una beca, en Princeton estuve con una beca. eh, en fin, entonces yo sí pienso que es posible y esa oportunidad de haber visto tantas realidades diferentes, por ejemplo, México, ver Holanda, ver Estados Unidos, te permite ver que es posible si la gente se pone de acuerdo y si existe realmente una armonía, un compromiso hacia el cambio. Hay sociedades que lo han logrado. Eh, y nuestra sociedad está en ese camino, espero yo. Yo trato de contribuir en la educación, por eso accedí a esta entrevista, ¿verdad? Y así como yo contribuyo en la educación, estoy seguro que hay mucha otra gente que quiere que contribuya a la salud, que trata de ver cómo mejora estos sistemas. Obviamente solos no podemos, pero ahí es donde los ciudadanos debemos participar, exigir, ser buenos participantes de una democracia, ¿no? Y estar informados y conocer nuestros derechos, eh, cumplir con nuestras obligaciones. Y este es un principio, creo yo, no se va a lograr en poco tiempo, pero si hacemos un efecto de nieve, quizás se logre en tiempo más largo. Pero no cree que existe como también mucha apatía. Bueno, no sé si usted lo notó, que existe mucha apatía de parte de los mismos guatemaltecos por otros guatemaltecos menos favorecidos, por ejemplo. Yo creo que Guatemala, los guatemaltecos, todos tienen mucha empatía. Y eso lo puedes ver cuando ha habido tragedias, por ejemplo, esto del COVID, eh, la generación que vivió el terremoto, que no somos nosotros, pero yo lo escuché de mis padres, por ejemplo, el terremoto del 76, cuando han habido huracanes, uno siempre mira que la gente trata de ayudar a otra gente. Entonces, eso me da esperanza. Yo sé que la gente quiere mejorar. Lo importante es encontrar los mecanismos para poder discutir sin polarizarnos. Por ejemplo, desgraciadamente tuvimos una guerra civil en Guatemala y yo no viví la guerra, era adolescente cuando terminó la guerra, cuando me tocó a mí lo que vi, eh, y eso dejó a la sociedad muy polarizada y dividida desde mi Ujú. perspectiva. Yo pienso que, que tenemos que ver cómo discutimos sin polarizarnos y cómo discutimos, con discutir, tratar de encontrar soluciones a los problemas. Y esa es tal vez la parte más difícil, aprender a discutir sin tomarlo personal, ¿verdad? Y eso es lo que han hecho muchos países para poder estar mejor. No te digo que el cambio va a venir, tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero podemos promover ese cambio. Y esa es la idea, por ejemplo, de conceder de esta entrevista, que la gente que nos mire aprenda cuando tenga una diferencia, trate de ver cuál es el problema de la diferencia, resolverla y encontrar una solución. Pero y póngame, usted también hablaba o sea, que la educación fuera para todos y todo, pero tenemos un gran problema. Por ejemplo, hablando de ciencias básicas, pues todas están centralizadas en la capital. Entonces, por mucho que una persona de clase media del interior quiera estudiar física, por ejemplo, o sea, es un gasto, a pesar de que la USAC es pública, Sí, es un yo gasto estoy de increíble de acuerdo. movilización y todo. Entonces, Sí, ¿cómo ve eso de qué tan real es al final que la ciencia sea accesible para todos, por pues ejemplo? no hay que verlo todo tan negativo en el sentido de que el momento que estamos viviendo ahora, obviamente sí, sí, en el caso de Guatemala sería lindo poder descentralizar las cosas. La universidad, varias universidades, la del Valle, San Carlos, Landívar, han logrado abrir sucursales, digamos, eh, un poco en las cabeceras departamentales. Eh,
Obviamente algunas no, debido a la cantidad de estudiantes que tienen por carrera, no tienen todas las carreras en todas las dependencias departamentales, pero este es un intento de descentralizar las cosas. Y bueno, lamentablemente sí, para las ciencias básicas todavía las carreras se ofrecen principalmente en la capital, eh, en Ciudad de Guatemala. Y bueno, esa es una parte, digamos, no tan positiva, pero una parte positiva del momento que estamos viviendo es que gracias a la tecnología donde puedes ir a un café internet, en el peor de los casos, y meterte a YouTube, por ejemplo, y ver un canal. Y estamos, digamos, hay otras formas de llevar, por lo menos, un primer mensaje a la gente. Quizás a partir de eso se puede multiplicar y crear y descentralizar las cosas. Ese es un problema que hay que resolver, ¿verdad? La centralización. Pero, como te digo, es esta época que estamos viviendo, donde también por Facebook, por Twitter, por las diferentes plataformas sociales, por YouTube, es posible acceder también a charlas y a presentaciones de gente de calidad. Pero, por Entonces, ejemplo, es un usted primer paso, cuando, digamos. ajá, pero, por ejemplo, usted cuando se fue a México se fue becado y casi todos se van becados al exterior, pero para unirse becado necesita como un título, por ejemplo, de físico, de químico, de biólogo. Sí, Entonces, una licenciatura, sí, sí. ajá, entonces, ¿qué tan real ve como que, por ejemplo, la licenciatura de física se vuelva, existe una licenciatura en línea, por ejemplo? Eh, no lo veo imposible. eh, Veo que falta todavía mucho. eh, y yo espero que se pueda descentralizar un poco. Cuando estuve yo dando clases en San Carlos y en Del Valle, yo tuve la suerte de, el CONCIT, por ejemplo, organizaba charlas, llevaba científicos de la capital hacia varios lugares de la República. Tuvimos la suerte de estar en Huehuetenango, en Izabal, en varios sitios impartiendo por lo menos seminarios y talleres en Cobán, eh, en algunas ocasiones. Entonces yo creo que sí existe, sí se puede, pero necesita más compromiso y ahí es donde instituciones tienen que darle menos valor, desmonetizarse un poco y pensar que la educación es tal vez el mejor legado en el que pueden invertir sus recursos y hacerlo accesible a todos, ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, no, si quiere toquemos de una vez el tema del antropoceno, ya que vamos como por esa línea. Pero a usted, o sea, tiene una conferencia netamente de eso, porque creo que son dos, entonces, que están en internet. Entonces, ¿por qué, cómo a alguien que se dedicaba a estudiar pulsares le interesa, por ejemplo, se empieza a interesar por el antropoceno? Por ejemplo, si se podría decir que es un tema de biólogos o cosas así. ¿Cómo nace ese interés? Claro, es muy interesante. Bueno, cuando estudias astronomía, en mi caso yo estudié astronomía y yo siempre digo que he sido un astrónomo estelar en el sentido de que me especialicé en estrellas, Ujú. en los puntos finales, en las etapas finales de la evolución de las estrellas. Ahí es donde hice mis tesis de maestría y de doctorado. Entonces, estudiando estas cosas, pues uno como astrónomo puede tener acceso a mirar una macro perspectiva, una perspectiva muy, muy grande del universo y más o menos a tener una idea de cómo funciona a gran escala nuestro universo, ¿no? Las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias y todo esto. Y entonces, a mí siempre me ha fascinado, yo siempre he dicho, está en el universo, ¿no? Todo lo que nos rodea, el cielo, el firmamento, las estrellas, pero existen otros universos cerca de nosotros, uno de ellos es el mar. Entonces, por medio de haber estado en este buque escuela, yo tuve la suerte de visitar varios sitios en el Atlántico Norte y Sur y de conocer también gente que se dedica a estudiar bichos marinos. Conocí muchos biólogos marinos. Y entonces, algo que me llamó la atención de los biólogos marinos primero y después de la gente que hace biología es el amor que tienen por los seres vivos, cualquier tipo de ser vivo que sea, desde los virus hasta las plantas, pasando por todos los animales, hongos y cualquier otra cosa viva que se te ocurra. Y me llamó la atención eso, me fascina el mar, porque es como otro universo que tenemos cerca de nosotros, es siempre
la sensación que produce ver las estrellas es parecida a la que se produce cuando uno se para a la orilla del mar y oye ve esa inmensidad. Y entonces ahí fue como nació en mí cierto amor por la naturaleza también, los viajes a los volcanes que hice en Guatemala cuando estaba allá. Entonces, a cuidar esa naturaleza, creo que como especie y como generación, el mejor legado que podemos dejarle a la gente que viene atrás de nosotros es los tesoros naturales que tiene nuestro planeta. Y entonces así es como surge esta inclinación hacia el impacto que el hombre, las actividades humanas causan en nuestro planeta. Y ahí es como surge mi interés por leer y divulgar un poco acerca de esta nueva era geológica que que los científicos llaman antropoceno, ¿no? Que es la era donde prácticamente cualquier sitio, cualquier nicho ecológico está ya alterado o de alguna manera tocado con presencia humana, ¿no? De actividad humana. Y ahí decía como un tema bueno, no suena intenso, pero desde el capitalismo predatorio. Bueno, esa es una de las conclusiones que a las que muchos científicos, no solo yo lo digo, pues muchos científicos más Ajá. especializados en el área lo mencionan, Pero cree que que sí estemos en un punto de capitalismo predatorio, ¿no cree que suena pues, como muy exagerado desde cierto punto? la idea de las empresas es siempre producir más capital Ajá. y todo esto se basa siempre en la idea de que el capital es infinito y los recursos de donde podemos extraer materias primas son infinitos. Y nos guste o no, por primera vez en la historia de la humanidad, nos estamos enfrentando a que los recursos, las materias primas son finitas. Tenemos solo un planeta Tierra y nos guste o no, los recursos ya cada vez se compiten más por los recursos y son finitos, porque somos muchos. Y entonces, esa es la idea de varios científicos sobre el capitalismo predatorio, que es replantearnos esta idea de los recursos infinitos y de producir una infinita riqueza y ver cómo manejamos mejor los recursos y obviamente cómo también invertimos mejor la producción, porque también de nada nos sirve tener eh, billones de dólares en el banco, solo es un número, ¿no? No es un dinero que se puede usar para mejorar el hábitat de especies o la calidad de vida de seres humanos, ¿no? Pero póngale Esa es usted, la idea ay, detrás. ajá. Pero Esa es la idea detrás. cabal, esto se relaciona con el podcast que tuvimos de economía ecológica. Pero pongámosle, o sea, el fin de las empresas siempre ha sido eso, o sea, crear más capital. Claro, claro, claro. Yo no, eso no le veo nada de malo. Lo único es que estamos llegando a un punto donde se está desbocando, digamos, la creación de capital se ve como el fin último y quizás a ese fin último podríamos agregarle una mejoría de la calidad humana, de la calidad de vida de las personas que participan, por ejemplo, de esa empresa, de ese capital, y también una mejora de vida de las sociedades en donde se dan esas empresas y obviamente de los ecosistemas donde esas empresas o donde esos capitales se manejan, ¿no? Esa es la Ah, idea de esto no está diciendo, no, ya no hagamos esto. El capitalismo es lo que ha probado, nos ha permitido también cosas grandiosas, pues, por ejemplo, ir a la luna. Toda esta ciencia que tenemos ahora surge de que justamente esa libertad de poder pensar te permite también invertir el capital y que haya inversiones en esa dirección en cuanto a ciencia, ¿va? Y siempre hay un ente regulador. En la mayoría de países desarrollados, este ente regulador es el gobierno ujú. que produce ciertos bienes para la sociedad a través de los impuestos que la gente paga. Por ejemplo, el viaje a la Luna. La NASA funciona gracias a los impuestos que todos los millones de estadounidenses pagan. Uh, y así es como se permiten pues poner un rover, un robot en Marte o mandar una nave espacial a Neptuno. Eso es gracias a astronautas a la Luna, ¿no? Entonces,
es una época, mi invitación cuando hablo de esta situación predatoria, es una invitación a replantearnos cómo invertir los recursos y cómo darnos cuenta, cómo es como somatar nuestras cabezas para darnos cuenta de estas dos cosas que dije que son muy fundamentales. Que los recursos son finitos y que sí, no tenemos otro sitio a donde ir. Entonces, tenemos que cuidarlo. Y por primera vez en la historia estamos ante esa disyuntiva, ¿no? Ah, y usted mencionaba acá lo de, bueno, al final el regulador, que es el gobierno, pero póngale acá en Guate, se podría decir que tenemos una deficiencia institucional tremendamente grande. Por ejemplo, en temas como el Ministerio de Ambiente o cosas así, que no tienen como, bueno, yo lo veo desde esa Claro, perspectiva. pero ahí es donde es importante crear canales, crear espacios y, y procurar, y lamentablemente, invitar científicos y gente a formar parte también de las decisiones y luchar por espacios donde la gente que llegue a hacer política sea gente preparada, ¿no? Ese es, creo que, para hacer instituciones más sólidas y para hacer entes reguladores, gobiernos más robustos y menos, ya más. Sí, y si quieres, solo regresando como después de este paréntesis grande, regresando al tema de pulsares, Sí, porque, sí. ¿por qué le interesó estudiar pulsares? ¿O fue como el tema que había para que le dieron Bueno, a no, escoger? me interesó cuando decidí estudiar astronomía. Obviamente uno no tiene idea de qué va a estudiar, Ajá. de qué objetos específicamente vas a estudiar. A mí me llamó la atención la astronomía porque es una ciencia muy hermosa, abarca muchas cosas. Y entonces a mí me interesó, digamos, me gustaba mucho las explosiones de supernovas y ese tipo de eventos violentos que ocurren en las estrellas masivas. Ajá. Y entonces ahí fue como poco a poco me fui enterando de procesos destructivos y violentos en estrellas. Y pues en un curso tuve la suerte de tener un profesor muy fantástico, un curso de evolución estelar, donde pues estudiamos en más detalle cómo es la vida, cómo es la evolución de una estrella o de las estrellas en general. Y ahí fue donde quedé bastante impresionado con la historia de todo lo que se puede aprender de estos objetos compactos. Entonces, los púlsares son interesantes porque es casi como estudiar algo donde tenés un pie en la realidad y el otro pie en la ciencia ficción. Ajá. Entonces, un pie en la realidad es porque existen, los puedes medir, puedes detectarlos, se conocen más de 2000 pulsares a la fecha. Y un pie en la ciencia ficción porque son objetos muy extremos. Por ejemplo, son los objetos que tienen los campos magnéticos más potentes del universo que nosotros conocemos. Estás hablando de un campo magnético que es trillones de veces más violento que el campo magnético terrestre. Eh, por ejemplo, si un pulsar estuviera a la distancia de que está la Luna, el campo magnético sería tan poderoso que borraría todos los discos duros y todas las tarjetas de crédito y cualquier material magnético sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces sería una catástrofe muy grande. Entonces, pero solo para tener una idea de qué Ajá. tan intensos son los campos magnéticos en estos objetos. También son objetos muy densos. Si uno pudiera ir y tomar una cucharadita de material de estrella de neutrones, de pulsar, una cucharadita pesaría trillones es muy compacta, ¿no? Tendría una cucharadita, sería casi tan densa como que agarres el monte Everest y lo comprimas a una pelotita muy pequeñita, ¿no? Es un material muy denso. Entonces, eso también son laboratorios únicos donde puedes estudiar formas de materia que es imposible imaginar o crear aquí en la Tierra. ¿Y cómo es eso de qué es lo que tiene que pasar para que se llegue a formar como algo así, por ejemplo? ¿Cuál es como la Pues historia de vida de esa la estrella? historia de una de estas estrellas es básicamente, si ustedes, si nosotros nos imaginamos en una noche despejada, pues y vemos el cielo,
y supongamos que escogemos al azar 10 estrellas, de las que ustedes quieran del cielo, eh, entre 8 y 9 van a ser estrellas parecidas al Sol, Ujú. pero entre 1 y 2 van a ser estrellas bastante más grandes que el Sol, bastante más masivas, decimos los astrónomos, es decir, con mucho más masa que el Sol. Y a estas estrellas se les llama gigantes. Entonces, las gigantes, pues obviamente vienen en varios tipos. Hay gigantes grandes, gigantes súper gigantes, digamos, las gigantes más grandes. Y entonces, estas estrellas básicamente funcionan porque, como todas las estrellas tienen un envolvente, tienen están hechas de hidrógeno, principalmente, cuando empiezan su vida. Y entonces, esta capa, este hidrógeno rodea al núcleo de la estrella, y en el centro, en el núcleo, la presión que hace toda la envolvente del hidrógeno es bastante fuerte. Eh, la presión que hace el hidrógeno se debe a que la gravedad quiere que todo se colapse hacia el centro, ¿sí?, de la estrella. Pero justamente la presión aplasta todo el material que está en el núcleo, y entonces el núcleo se calienta, y a esas presiones tan altas el núcleo logra tener reacciones termonucleares que son sostenibles. Es decir, son reacciones como donde transformas elementos más pequeños, por ejemplo, si ustedes recuerdan de la tabla periódica, donde transformas hidrógeno, por ejemplo, en helio, es el primer paso, y luego tenés otras reacciones termonucleares donde puedes transmutar elementos livianos en elementos más pesados, conforme avanza la evolución de la estrella en el tiempo. Y entonces las estrellas más grandes tienen estas reacciones iniciales de hidrógeno en helio muy rápido, de una manera muy rápida, duran pocos millones de años, y luego empiezan a transmutar otros elementos por medio de estas reacciones, por ejemplo, helio en berilio, y luego carbono, después oxígeno, nitrógeno, y eventualmente las estrellas más grandes llegan a producir un elemento que es hierro en su núcleo. Entonces, cuando producimos hierro, el hierro es un átomo que tiene ciertas propiedades donde ya no hay radiación, el hierro ya no sostiene la estrella, y entonces en el caso de que tengamos mucho hierro en el núcleo, el, la envolvente de la estrella, la gravedad lo va a hacer que colapse la estrella. Ujú. Y entonces, si la estrella es muy grande, nada ni nadie va a poder parar ese colapso. Entonces vas a formar un agujero negro estelar. Eso pasa muy rara vez, y cuando pasa hay una supernova, y de la supernova lo que queda es un agujero negro, ¿sí? Y si la estrella no es tan masiva, pero es más grande que el Sol, eh, este colapso se produce, y lo que queda es el núcleo aplastado de la estrella. Básicamente, un núcleo que es del tamaño de una ciudad. Es un núcleo más o menos del tamaño desde el centro de la ciudad de Guatemala hasta ahí por Amatitlán, de 20 kilómetros. Ujú. Una Es pelota pequeña, de 20 ¿no? kilómetros. Sí, es muy pequeña. Una pelota de 20 kilómetros, pero muy densa. Ah. Y eso también, en ese proceso, se produce una supernova, una explosión muy brillante, donde una estrella puede brillar como muy potentemente por un mes, 2 meses, y donde es un momento muy hermoso en la evolución estelar, porque durante la explosión de una estrella de supernova se producen elementos pesados, por ejemplo, eh, todo lo que uno mira en una joyería, el oro, la plata, esos elementos se producen, se crean en el instante que una estrella explota. Y pongámosle, ¿cómo es que se sabe esto? ¿Cómo es que se sabe que, aparte, porque es netamente a partir de observaciones que hay hierro dentro de esas Pero estrellas no solo o... de observaciones, los astrónomos usamos varias herramientas para Ajá. poder contestar preguntas como esas. Entonces, una herramienta es los modelos teóricos. Es decir, hay gente que ha estudiado con papel y lápiz, por decirlo así, y Ujú. calculadoras, cómo son las reacciones termonucleares y qué reacciones termonucleares son posibles y cuáles no. Y entonces, hacia finales de 1900, de los 30, había un físico alemán, se llamaba Hans Albrecht Bethe, y él fue el que predijo teóricamente la existencia de estas reacciones termonucleares que les acabo yo de describir. Él fue básicamente quien dijo las estrellas brillan porque en su interior hay reacciones termonucleares. Entonces tenés la parte teórica, Ajá. es una herramienta que usan los astrónomos,
La otra parte que usan los astrónomos que usamos es la parte observacional, es decir, hacemos observaciones con instrumentos y medimos cosas. Entonces, básicamente uno mide cosas a partir de la luz que nos llega de las estrellas. Entonces, a partir de la luz se pueden saber muchas cosas de las estrellas. Por ejemplo, se puede saber cuánto hidrógeno tienen, o se puede saber si tienen otros elementos en su interior. Se puede saber la edad de la estrella a partir del color, por ejemplo. Y entonces, cuando uno combina la parte teórica con las observaciones, es posible crear un modelo que describe lo que ocurre. Y en algunos casos los modelos funcionan y en otros casos no funcionan. Entonces, en el caso de que acabo de describirles, desde hace más de casi 100 años se sabe más o menos las leyes de que gobiernan las estrellas y desde hace unos 75 años o 70 años se sabe un poco sobre las reacciones termonucleares y un poco más antes, hace unos 50 años, ya con observaciones, se logró crear todo un modelo que describe y que no solo describe, sino que predice cómo se van a comportar algunos objetos. Y entonces esa es la cosa increíble de la astronomía y de la ciencia en general, que tú puedes producir modelos que predicen el comportamiento de cosas. Y entonces nosotros sabemos, a partir de lo que vemos de las estrellas, cómo va a estar la estrella o qué va a pasar con las estrellas en el futuro. Entonces, por ejemplo, con nuestro Sol, nosotros sabemos cuánto hidrógeno tiene, sabemos la masa del Sol, se ha medido, y sabemos a qué razón está consumiendo el hidrógeno. Y entonces, a partir de eso, se sabe ya que el Sol no se va a volver una supernova, por ejemplo, sino que va a morir como una estrella más humilde, se va a hinchar, va a quemar diferentes productos termonucleares, hasta posiblemente carbono, oxígeno, y de allí se va a comprimir. Después de varios procesos donde crece y se comprime, va a carbonizar a los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra, en esos procesos, y eventualmente el Sol va a terminar como una pelota de más o menos 50.000 kilómetros, muy densa también, Ajá. pero más grande que una estrella de neutrones, que se llama una estrella enana blanca. Y entonces, esta es una estrella muy caliente, muy compacta, hecha principalmente de carbono, oxígeno, y que brilla por procesos que no son termonucleares. Y entonces, este es el final de nuestro Sol y eso va a pasar más o menos en unos 4.500 millones de años. Va a ser un final feo para nosotros. Pues 4.500 millones de años es una cantidad de tiempo muy grande. Entonces, quizás para ese tiempo ya migramos a otras estrellas Esperemos que sí, la verdad. Y pongámosle también, precisamente uno de sus últimos artículos es, bueno, no sé si es el último, pero que ustedes, bueno, con su equipo fue que descubrieron, bueno, la primera estrella de neutrones fuera de esta galaxia. Sí, contribuí a trabajar en Ajá, eso y descubrimos, parte de mi tesis doctoral fue buscar estrellas de neutrones en, en, en otras galaxias. Entonces yo busqué varias de las galaxias satélites de la Vía Láctea, visibles desde el hemisferio norte, ajá. y también en Andrómeda. Y esa es una de las cosas de las que estoy orgulloso. Detectamos muchos pulsos de una estrella de neutrones en Andrómeda. ¿Y cómo fue esto? O sea, ¿cuánto tiempo llevó en el análisis de datos? ¿Cuánta gente colaboró? Pues los colaboradores era un grupo que estaba basado en Ámsterdam, unos como 6 colaboradores. Varios estaban en Ámsterdam y en una ciudad de Inglaterra que se llama Manchester. Y el telescopio que usamos eran observaciones de un telescopio holandés que se llama Westerbork. Es un telescopio que tiene 14 antenas de 25 metros. Es un radiotelescopio que observa a frecuencias bajas, a 320 megahercios, y que permite cubrir un área del cielo grande con cierta resolución como para saber exactamente de dónde vienen las señales de los objetos. Y bueno, esto es un proceso que dura, todo este trabajo duró varios años. Al hacer las observaciones toma más o menos 2 meses, porque no puedes hacerlas todas de un solo tirón,
sino que son sesiones donde mientras el objeto está arriba en el horizonte. Luego de que tenés las observaciones, hay que escribir un software para poder procesar, o sea, extraer la información que vos crees de esas observaciones. Entonces, un año y pico en escribir un software y un proceso donde Ah, estás seguro de que los datos que estás obteniendo son datos calibrados y datos que puedes verificar, ¿no? Es decir, que si alguien sigue el mismo proceso en otro lado del mundo, puede llegar a la misma conclusión. Y y luego, pues, pongámosle, ajá, sí. hay que analizar todos los potenciales datos. También tenés que quitar el ruido. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay mucho ruido de diversos tipos. Así como cuando me preguntabas al principio de los lugares oscuros y yo te decía que hay contaminación lumínica por las ciudades, también hay mucha contaminación en ondas de radio por alguien que hizo una llamada telefónica cerca del observatorio o un satélite que pasó también en el campo de visión y lamentablemente estaba transmitiendo en una frecuencia parecida a la que estás observando. Entonces todo eso hay que restarlo, hay que sustraer todo ese ruido y hay que crear un sistema que también sea verificable y para poder producir sustraer el ruido sin afectar la señal del objeto que viene de más lejos, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer otro poco de trabajo. Y pongámosle cabal, ahí sí creo que es el último artículo donde también habla, bueno, en ese entonces creo que fue el 2013, que mencionan un poco de la explosión de Lorimer. Entonces, Ah, sí, ese es también otro tema interesante, ¿no? En 2007, bueno, justamente los púlsares se detectan porque justamente la palabra pulsar es un acrónimo de estrella que pulsa, que no es necesariamente que la estrella esté pulsando, sino que las estrellas, los estrellas de neutrones están, cada vez que el polo de la estrella de neutrones apunta en nuestra dirección, imaginémonos que tenemos esta es la estrella de neutrones que está girando, entonces cada vez que el polo de la estrella apunta hacia nosotros, nosotros percibimos un destello de radiación, que puede ser en radio o en óptico o en otras frecuencias. Y entonces, usando esa técnica, un astrónomo muy famoso en el área de púlsares, que se llama Duncan Lorimer, que está basado en Charlottesville, en Estados Unidos, él y su equipo detectaron una señal que era un pulso bastante potente, pero muy potente, muy único. No lograron observar otro. Y entonces, a partir de ese pulso, encontraron que es posible que algunos objetos emitan pulsos muy potentes. Y a la fecha, eso fue en el 2007, y a la fecha pues se han hecho varias búsquedas. Yo participé en un par de esas búsquedas sin éxito, pero otros grupos han tenido éxito y se han detectado ya varios decenas de estos pulsos muy fuertes que se llaman destellos rápidos de radio. Esa sería la traducción. ujú. Y entonces estos destellos son transitorios, es decir, duran milisegundos, pero son muy potentes. Para que tengas una idea de la potencia que tienen, es que es como que alguien active un celular a una distancia un poco más lejos que la luna, ¿sí? Entonces, para un telescopio, un radiotelescopio que está acostumbrado a medir cosas muy débiles, que vienen de muy lejos, una señal tan potente como esa es bastante importante de detectar. Entonces, al principio se pensó que eran señales tal vez de estrellas en un momento cataclísmico, ¿no? Ah, Algo extraordinario que no sabíamos qué era. Algunos astrónomos pensaron quizás son señales de alguna civilización inteligente, un faro distante, cósmico. Pero debido a que se han descubierto varios, eh, es poco probable que sean señales de civilizaciones, sino que más bien parecen destellos de reconexiones magnéticas de estrellas muy densas que se llaman magnetares, que son unas estrellas como los púlsares, ajá. son estrellas muy compactas, pelotas de 20 kilómetros, pero con un campo magnético muy potente, un poco más potente que el de un púlsar normal.
Y entonces estos campos magnéticos se están moviendo, así como el campo magnético de la Tierra, están cambiando todo el tiempo. Y entonces, en algún momento en la evolución de estos objetos hay reconexiones magnéticas y en esas reconexiones es posible acelerar partículas y crear un destello bastante potente. Y ese es uno de los modelos tal vez que más consenso tiene en la comunidad científica. Pero todo esto no se ha comprobado todavía, o sea, todo es teórico. Bueno, se han comprobado por las observaciones y las observaciones indican que lo más probable que sea es uno de estos magnetares. ¿Sí? Es lo que, digamos, de todos los bichos raros que conocemos, el bicho que puede producir ¿Ah? impulsos como esos es ese. Y generalmente la explicación más probable es usualmente la más plausible, ¿no? Es una como ley de la ciencia, ¿no? Sí, por descarte, diría usted, pero, ¿y cómo es cómo son estos telescopios o, bueno, ya sea terrestres o satélites que se usan para detectar este tipo de ondas de radio? Por ejemplo, ¿de qué tamaño tienen que ser? Porque, pues, los que uno Los lo... radiotelescopios Ajá. generalmente son enormes, aunque ahora hay una nueva tecnología. Es una tecnología donde por software, por computadora, uno puede, eh, no necesitas una antena muy grande, sino que puedes tener muchas antenas pequeñas, ¿sí? Y por software puedes simular muchas antenas pequeñas, convertirlas en lo que como si fuera una antena muy grande. Originalmente los radiotelescopios eran antenas enormes. Te hablo de antenas del tamaño de un estadio, pues, de fútbol. Ajá. Son antenas de 70, 100 metros de diámetro. Eh, Usualmente redondas, circulares, con forma parabólica. Y entonces esta forma pues, permite colectar las señales de radio muy débiles que vienen de lugares muy distantes del universo. Entonces, estos radiotelescopios tienen un aparato que se llama un recibidor, que es un aparato que concentra la señal básicamente y la transforma, la digitaliza para que una computadora pueda archivarla en una cinta magnética o en un disco duro de computadora. Entonces, aparte de eso, un radiotelescopio necesita tener un reloj muy preciso. Generalmente, cada radiotelescopio tiene un reloj de un máser de hidrógeno, que es casi un reloj atómico, digamos. Entonces, que te permite a cada señal que te llega darle una etiqueta de tiempo, ¿no? Para que sepas cuándo llegó la señal y entonces así poderla comparar después con otras señales o poder hacer otro tipo de simulaciones si es necesario. Entonces, eso es importante también. Entonces, esos eran los primeros telescopios, los primeros radiotelescopios. Eh, Algunos son famosos, como hay uno en Inglaterra que se llama Jodrell Bank, tiene 70 metros de diámetro. Hay otro en Estados Unidos, en Charlottesville, que se llama Green Bank, que tiene 100 metros la antena. Y, por ejemplo, estaba el famoso radiotelescopio de Arecibo, que lamentablemente se El que se perdió cayó. el año pasado, sí. Estaba ya bastante antiguo y el mantenimiento no era ideal en un lugar tan húmedo y tan expuesto, ¿no? Tan tropical. Y entonces colapsó. Por muchos años ese fue el radiotelescopio más grande del mundo. Y ahora, pues, esos eran, digamos, los clásicos. Y ahora, en la actualidad, hay proyectos de construir radiotelescopios usando esta técnica que te digo, que es usar antenas pequeñas, que son antenas del tamaño de pocos centímetros o metros, e instalarlos en sitios cubriendo un gran área. Entonces uno puede con software simular que eso es un colector como el de una parábola. Y entonces algunos ejemplos de estos radiotelescopios modernos son el que hay en Holanda, se está construyendo uno que se llama LOFAR, que es el Low Frequency Array, un telescopio enorme también, que funciona a baja frecuencia. Hay otro telescopio que se planea construir en Namibia, que es una colaboración internacional de varios países, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Europa. Se llama SKA, así SKA, como las bandas de música, SKA, solo que este es el acrónimo de Square Kilometer Array, el arreglo de un kilómetro cuadrado, que es un telescopio que va a revolucionar cómo hacemos radioastronomía. Y bueno, ese es otro. Está el Allen Telescope en Estados Unidos también, que también funciona con antenas pequeñas,
decirte algunos. Hay otros instrumentos. En Chile, por ejemplo, hay varios observatorios de diferentes tipos. Y uno interesante también es uno que se llama ALMA, que es el Atacama Large Millimetric Array, el arreglo milimétrico del Atacama, ALMA. Y este es una colección de antenas también enorme que observa a frecuencias un poco más altas, en milímetros. Y bueno, son algunos de los que puedo mencionarte. Pero, y pongámosle, Más importantes. ahorita todos los que mencionó son como, pues, enormes hasta lo que ya se está haciendo ahorita, pero ya que son tan grandes, entonces no hay radiotelescopios en satélites, por decirlo así. Eh, lo que pasa es que para poder captar por el tamaño de las ondas Ajá. de radio, sí necesitas una antena o el equivalente a una antena que pueda colectar varias veces ese tamaño de onda. Y entonces, eso, por los radiotelescopios, como necesitas construir una antena grande o un montón de antenas pequeñitas, pero siempre un montón, entonces hacer eso en el espacio es caro. Y aparte, la onda de radio puede atravesar la atmósfera terrestre y no importa si está nublado Sí, o si está de día, uno siempre puede observar. Entonces, es más barato construirlos en la superficie de la Tierra. Hay otros tipos de observatorios que sí, por el tipo de luz que observan, no se encuentran sobre la superficie de la Tierra. Y estos son, por ejemplo, observatorios de rayos gamma. Por ejemplo, hay uno que se llama Swift, Compton, varios satélites ujú. integral de rayos gamma que están en órbita justamente porque a estas frecuencias, estos tipos de luz, la atmósfera sí los afecta. Y entonces la atmósfera sí absorbe rayos gamma, por ejemplo, rayos X también. Entonces, los rayos X, rayos gamma, inclusive algunos rayos ultravioleta se observan desde el espacio. Sí, Sí, suena muy cool, la verdad, pero y póngamele ya regresando a usted, que, así. o sea, se ve que todavía como que está como súper actualizado de todo lo de que es estudiar como ondas de radio y todo, pero como que, ¿qué viene para usted ahora? O sea, Para mí, ahorita está en Suiza, lleva creo que ya 4 años allá, que 3 años, 3 años. va a seguir con porque vi que también hacía expediciones o qué Sí, viene para usted. bueno, estoy viviendo una fase de la vida donde decidí explorar un poco, compartir todo esto que he aprendido con viajes educativos. Entonces hacemos viajes en estas expediciones, hacemos viajes a lugares remotos, hacemos observaciones de auroras boreales, por ejemplo, de estrellas, eclipses. Entonces, estoy pasando por una fase donde quiero compartir un poco con el público esto. Eh, sigo haciendo docencia cuando me es posible, docencia, es decir, dar algunos cursos por aquí y por allá, dar charlas. Entonces, estoy pasando por una fase de divulgador científico, que es una fase muy linda porque una de las cosas importantes que como científico uno quiere compartir con la gente lo que uno ha aprendido. Y mientras uno trabaja como científico, a veces no tienes tiempo de compartir con la gente eso, ¿no? Porque Ujú. estás muy ocupado haciendo observaciones o planeando la siguiente observación Ah, o viendo cómo conseguir dinero para hacer proyectos. Entonces, ahorita estoy pasando una fase donde sí quiero compartir con la gente un poco estas experiencias. A raíz, por ejemplo, de esta entrevista que vos me haces, permite compartir un poco de una manera tranquila, sin presiones, estas experiencias. Y eso estoy haciendo estos días y vamos a ver, siempre tengo algunos proyectos que quiero concretizar, seguir apoyando la educación. En Guatemala pude hacer varias cosas cuando era profesor en las universidades, en San Carlos y en el Valle. Logré hacer con varios colegas unas escuelas que, debido a que costaba mucho esfuerzo conseguir la plata, eh, les pusimos se llamaban guasas, porque, como dicen en Guatemala, salió de guasa. ah, Salió ah, por eso le pusieron así. no, 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 no. El acrónimo es Guatemalan School of Astrophysics, pero era un poco de juego también, de que Ajá. costaba siempre mucho esfuerzo que todo saliera bien,
porque desgraciadamente sí, es muy difícil contar con el apoyo de diferentes organizaciones para algo que aparentemente es tan inútil como la educación, ¿no? Entonces, sobre todo la educación de la astronomía, que es Ajá. algo que es como, para muchos, muchos lo ven como un lujo, pero nosotros tratábamos de darle vuelta a esta idea y en lugar de verlo como un lujo, de verlo como una oportunidad para que la gente se enterara que existen cosas maravillosas arriba de sus cabezas y que vivimos en un universo fabuloso y que tenemos gente, también guatemaltecos y gente de otros lados que ha hecho descubrimientos fantásticos y compartir esa aventura fabulosa de descubrimiento con estudiantes. Las escuelas estaban dedicadas a estudiantes principalmente, pero también con el público en general. Y entonces en ese sentido hacíamos charlas para todo público, inclusive actividades para niños. ¿Ah? ¿Y cómo fue Entonces, esta primera escuela? Porque me imagino que la primera ha de haber sido como la historia de que conseguir financiamiento, la primera vez que había pues apertura de los estudiantes, de es profesores. sí, es complicado porque tratamos de hacerla lo mejor posible con varios colegas. Eh, por ejemplo, logramos conseguir que llegara a Guatemala una astrónoma, eh, una mujer increíble que se llama Sarah Seeger, es profesora del MIT, del Massachusetts Institute of Ujú. Technology, y ella llegó por varios días a Guatemala a dar un curso sobre exoplanetas. Es una de las mujeres que su propósito es buscar otra Tierra, así se describe ella, y ella ha trabajado con grandes colaboraciones y ha descubierto muchos planetas afuera de nuestro sistema solar. Entonces, tener a alguien de ese calibre fue bien especial. Por ejemplo, tuvimos también al director de una misión de la NASA que se llama Kepler, que fue Ujú. una misión que detectó muchísimos planetas afuera de la Tierra y muchos de ellos planetas del tamaño parecido a la Tierra, ¿no? Entonces es algo también bien especial. Entonces logramos conseguir una constelación muy buena de científicos para la primera escuela. Apoyo, tuvimos siempre el apoyo de varias universidades. Aquí me doy el lujo de decir que logramos que varias universidades que son antagónicas lograron colaborar. Pero Eh, ¿por qué antagónicas? No se supone que todos quieren lo mismo. Claro, pero me refiero de pensamientos antagónicos, una universidad pública con varias universidades privadas. Lamentablemente hay bastantes diferentes escuelas de pensamiento en todas estas Ajá. instituciones. Y entonces logramos que varias colaboraran. Eso fue un experimento muy lindo porque tuvimos la suerte de que colaboraron todos muy bien y justamente debido a que era educativo y algo tan novedoso, le gustó a a muchas personas. Logramos conseguir un centro en la Antigua, el Centro de Formación de la Cooperación Ujú. Española, y eso fue también muy especial para ellos y para nosotros, porque era una de las primeras veces que trabajaban con científicos de las ciencias duras, digamos. Ellos trabajan mucho con científicos sociales de las ciencias humanísticas, Ujú. y era de las primeras veces que un grupo de astrónomos locos llegaba a trabajar ahí con ellos, y estudiantes también eh, físicos y matemáticos llegaban ahí. Fue una experiencia muy linda. Y sobre todo poder darle a los estudiantes, tratar bien a los estudiantes, apoyarlos. Les dimos a varios una semana en la Antigua con comida y para que no tuvieran que preocuparse más que de asistir a la escuela. Entonces eso los puso a todos en una buena, ¿cómo te digo?, actitud hacia la escuela. Afortunadamente, a partir de la escuela también varios de los chicos lograron motivarse, se fueron a estudiar a otros sitios. Hay varios que están afuera haciendo sus doctorados, sus maestrías. eh, y, digamos, ese era el tiro de la escuela, lograr catapultarlos, darles motivación suficiente y confianza para poder hacer contactos y poder irse a estudiar sus posgrados fuera. Y Y esperamos pongámosle, que ajá. regresen a Guatemala a sumarse a los esfuerzos educativos, ¿no? Y la idea de esto era hacerlo como anualmente, ¿no? No, 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 eso es muy complicado hacerlo anualmente. Era hacerlo cada 2 años o cada 3 años. Entonces logramos hacer 2013 la primera, 2015 la segunda y luego 2017 se logró hacer la tercera.
Y la siguiente era en 2019, pero hubieron lamentablemente problemas con los fondos, eh, porque varias instituciones cambiaron sus políticas en cuanto a apoyo a este tipo de actividades. Y entonces iba a hacerse un congreso más grande en el 2020, pero lamentablemente vino Corona y estamos viendo si Ya en que estamos. 2021 o 2023 se puede hacer otra. Ah, otra. Sí. bueno, y pongámosle, regresando a lo que mencionó antes de que ahora se está centrando en educación y todo, y por ejemplo, dar educación, o sea, yo me imagino que va a ser súper genial, por ejemplo, que van a ver auroras boreales, pero no es solo como que ir a ver bonito, sino que es como toda la parte didáctica, ¿no? O sea, como la teórica de que por qué Claro, sí, pasa sí, esto y todo. se da un poco o sea, hacemos de todo. Es una empresa que ofrece varios tipos de talleres de fotografía, de astronomía, sí, se da todo el background, la parte teórica, varias ¿Y, charlas. qué tan diferente es esto? Porque me imagino que ha de ser como bonito que te lo expliquen en un salón de clases y todo, pero ya tener que te lo expliquen enfrente del evento, ¿cómo es eso? Es fantástico, es una experiencia muy interesante, muy, muy linda. Eh, sí, cuando puedes ver un eclipse, por ejemplo, hemos visto varios eclipses de luna, eclipses parciales de sol y sobre todo auroras, por ejemplo, es una experiencia muy linda porque es algo que predecís o que decís va a pasar y les explicas cómo y de repente está ahí, ¿no? Es un privilegio también porque es muy lindo poder ver sitios de la Tierra bastante remotos, como Groenlandia o islas remotas del Atlántico Sur, ¿verdad? ¿Y cuál es el lugar más remoto al que ha ido, por ejemplo? Ah, bueno, he estado en varias islas remotas. Hay una isla cerca del Ecuador que se llama Ascensión. Ajá. ¿Y por qué fue la expedición ahí o cuál era el fin? Es una parada que hacemos generalmente para cargar combustible, porque es el único sitio que hay en varios miles de kilómetros a la redonda donde podés, después de que venís del sur y venís para Europa o para Norteamérica, eh, podés recalar y cargar un poco de combustible. Es una antigua base de la Fuerza Aérea de Inglaterra y hay unos observatorios y es una isla volcánica ¿No? y está bastante lejana de cualquier lugar. Y no es peligroso cargar combustible en una isla volcánica. No, 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 es un volcán. La isla es de origen volcánico, pero Ah, ok, su última ok. erupción fue hace muchos años. Y, por ejemplo, hay otro lugar interesante que se llama Tristán da Cunha, que es una isla habitada también muy remota. Eh, Siempre me molestan, he logrado hacer algunas amistades, siempre se recuerdan de mi persona porque muchos bromean que probablemente soy el primer guatemalteco en haber ido ahí. No sé, pero es un sitio muy remoto, está a medio camino entre Brasil y Sudáfrica, en medio del Atlántico Sur. Hola, wow. Es una isla que solo se puede llegar por barco, no hay aeropuerto. Y también es un privilegio poder haber visto eso, ¿va? Entonces, sí, esos son sitios lindos. La Antártida es otro sitio muy hermoso que te conmueve. Eso, como me gustaría tratar de que le quede claro a los que nos sintonizan acá. Es un sitio que te conmueve la Antártida porque es muy pristino, es el único continente donde no vive el hombre, o no ha vivido permanentemente ninguna especie, la especie humana. Y es muy increíble ver tanta naturaleza, las montañas de ahí, los icebergs, es bien impresionante. Y qué es lo que conmueve? Que la paz que hay La sin soledad, humanos. la paz, el hecho de que es el único lugar donde no vive, nunca ha vivido un ser humano. Y te sentís tal vez guardando las distancias como lo que sintieron los astronautas que fueron a la Luna, Mm. que es un sitio que nadie ha vivido ahí, lo visitan solo estos viajes educativos, turísticos y científicos, pues es lo único que va ahí. Y póngame qué tan caro es hacer esto. O sea, alguien que quisiera ir a hacer una expedición así, me imagino que van a ser muy barato Bueno, ir. los precios yo sé que es un poco caro, pero pueden buscarlo. Eso Pero vale la pena, no, dice usted. es que no tengo acceso, digamos, a esa información, porque eso depende al final de quién te vende el viaje y qué compañía lo
te lo vende, ¿no? Ujú. Entonces, esto depende, y depende también dónde tomás, dónde empezás, dónde terminás, depende de muchos parámetros. Entonces, es un número que puede ser variable. Sí. Pero diría que es algo que sí, que cualquier persona tiene que hacer antes de morir, por ejemplo. Pues es algo que vale la pena y que si puedes hacerlo, si es posible, vale la pena hacerlo. Sí. Bueno, está bien. Eduardo, mire, se pasó rápido el tiempo y bueno, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. No sé si tienes algunas palabras de despedida. Pues no, yo darte las gracias. Lo que estás haciendo es una buena labor. Me parece que, como dije antes, y cuando hablábamos me, me- hablamos ahí un poco de política y de estas cosas. Sí, hay mucho por hacer. Es un, mejorar es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero que si todos hacemos un pequeño esfuerzo por hacer las cosas bien y por tratar de ser transparentes, honestos y de dar lo mejor que tenemos en lo que hacemos, creo que ese es un buen paso para un mundo mejor, para un país mejor. Y pues lo que estás haciendo con estos podcasts es algo muy bueno porque estás dando a conocer a mucha gente que tiene historias únicas para Sí. compartir, pienso yo. Y sí, seguí haciéndolo. Aquí estamos siempre a tus órdenes. Gracias. Y cualquiera que tenga preguntas, me imagino que lo vas a poner en YouTube o algo así. Entonces, Ah, sí, si quiere, creo que sí. Twitter es lo que más usa usted, ¿no? Yo uso mucho Twitter, pero me pueden buscar ahí estoy. No soy secreto para nadie, ahí ¿Y estoy en Twitter. cómo está en Twitter? Mi nombre, Eduardo Rubio, buscas Eduardo Rubio Herrera, ahí estoy. Ah, ok. Y, pueden buscarme ahí pues vía tuya, si saliera alguna pregunta de alguien, algún comentario, que por favor pues me los haces llegar y de Sí. repente para un segundo podcast, preguntas y comentarios del No, sí, video. sí, se viene. De hecho, a toda la gente que he hablado con ellos que están en muchas partes del mundo, sería increíble que cuando vengan a Guate, pues hablar con ellos ya en persona, que Ah, siempre es bueno, como sí, muy... por supuesto, si existe la posibilidad de hacer alguna actividad en persona. Sí, ya sea que usted venga a Bueno, Guate o yo voy a Suiza, una de las dos. sí, por supuesto, estamos a la orden. Ahí estamos a la orden. Sí, 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 cómo no. Sí. No, bueno, y bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo. Y saludos a todos en Guatemala. Un abrazo. Estuve en el volcán de Acatenango. No, Es uno de bueno, mis sitios favoritos de Guatemala. sí, Y yo lo subí, no me fue muy bien, la verdad, es muy grande. Sí, no, es no, muy bonito. La primera vez es complicado, pero yo lo he subido 81 veces. no, 81 veces. Sí. Bueno, pues Pero, tengo 43 años, entonces pero igual, ¿por qué 81 veces? O sea, yo lo porque subí está una, demasiado bonito. pero usted se, ¿qué diría? Yo lo subí y bajé, pero usted diría que es necesario quedarse a dormir. Es más completa la experiencia. Sí. Y, bueno, no sé, 81 veces es mucho usted. Es muy lindo. Si lo pueden hacer, háganlo. No 81 veces, pero háganlo. Sí, y un saludo a todos. Muchas gracias, David. No, bueno, no, de nada. Y bueno, eso sería el podcast.